Por supuesto que sí, es lo que pretendo hacer en el mes de abril. AMLO es un líder admirable, uno de los fundadores del Grupo Puebla. Junto a Petro es el líder que más fuertemente apoya al presidente Castillo y por eso para mí como abogado de Castillo es vital encontrarme y poder intercambiar ideas con el presidente de México y espero estar próximamente en ese país, naturalmente, sí. Rebelión es un delito que implica alzamiento con armas y no hubo ningún alzamiento con armas. Con lo cual no hay ni rebelión, ni conspiración, ni flagrancia, porque la flagrancia supone ser detenido en el lugar de los hechos y mientras se está cometiendo el delito. A Castillo lo detienen en un auto yendo a la Embajada de México. El procedimiento del Congreso es irregular y los congresistas peruanos lo saben, por eso no quieren llamar a elecciones. Entonces yo diría que fue un discurso que no cumple ni siquiera con las formalidades del mensaje a la nación, que ninguno de los delitos por el que se imputa a Castillo se configuró penalmente. ¿Qué alternativa hay? Restituirlo y llevar adelante un proceso conforme al ordenamiento peruano, es decir, conforme a la ley. Y después que el Congreso decida si corresponde inhabilitar, suspender o vacar, o lo que sea que corresponda, pero que lo hagan respetando el debido proceso, cosa que hasta ahora no sucedió. Creo que tiene que ver con el racismo que predomina en algunos sectores económicos y sociales concentrados del Perú, como en Bolivia pasó con el golpe contra Evo Morales. Pero en Perú el racismo es muy fuerte y Castillo es el primer presidente rural de la historia del Perú, que fue apoyado por las rondas campesinas y por los indígenas que nunca estuvieron representados. Y por eso piden una nueva constitución, porque Perú es uno de los pocos países de la región que no tiene una cuota indígena, cuando según el último censo un cuarto de la población se reconoce o se autopercibe indígena. Y Castillo representa a esos sectores tradicionalmente excluidos y discriminados. Este año y el año que viene vencen concesiones de contratos ley de la época de Fujimori. Y yo creo que las empresas que iban a renegociar esos contratos el próximo año o en el 2025, es decir, bajo el gobierno de Castillo, no querían a Castillo como interlocutor porque él quería nacionalizar algunos recursos, no iba a renovar algunas de esas concesiones y privatizaciones de la época de Fujimori, que esos son los dos ejes de la destitución real. Es decir, el racismo y la renovación de los contratos ley de la época de Fujimori, que evidentemente quieren un presidente que sea más favorable al sector empresario nacional e internacional que un maestro rural que quiere favorecer los intereses locales y regionales por sobre los transnacionales. Por supuesto que sí, y por eso la mantienen en el poder pese a haber asesinado a 70 personas. Vos fijate que si no hubiera complicidad de cierto sector empresario local, ningún presidente con 70 cadáveres puede seguir en pie. Es insólito lo que pasa en Perú, pero yo estoy seguro que va a durar muy poco porque ningún gobierno en el siglo XXI en América Latina, después de haber asesinado a 70 personas, puede seguir en pie. Lo que sí nos indican estas muertes es quién dio realmente el golpe de Estado en el Perú, ¿no? Él lo que pide es una nueva constitución. Fíjate que el Congreso peruano tiene 6% de aprobación popular. Es muy antidemocrático lo que sucede en Perú. Un gobierno, un poder ejecutivo con asesinatos y un Congreso sin legitimidad. Naturalmente nosotros no le tenemos miedo a un gobierno que ya tiene 70 cadáveres y en algún momento van a tener que responder penalmente por estos delitos, ¿no? A Castillo se le han vulnerado los derechos mientras era presidente. Entonces yo me imagino que en la lectura de él estaba tan perseguido, tan hostigado por los medios desde el primer día, pero también por cierto poder judicial que fue, como en todo el resto de América Latina, el brazo de ciertos sectores que no ganan nunca democráticamente. ¿Viste cuando uno está tan desgastado por la injusticia, quiere dar un golpe de timón brusco? Y yo me imagino que Castillo estaba asqueado, cansado de toda la burocracia inconstitucional, formal, racista del Perú, de las pequeñas ilegitimidades e inconstitucionalidades que le tocaba vivir a diario a él y a su familia. Ahora sí, yo creo que Castillo era plenamente consciente de lo que hacía y que era valioso. Es valiosa la discusión que abrió, porque es la misma discusión que abrió Evo Morales en Bolivia. Y decidió leer el discurso más allá de las consecuencias. Y eso a mí me gusta,
porque nosotros en derecho sabemos que es mejor manejarse por principios que especular con los resultados. Yo creo que actuó de una manera principista. Él leyó ese discurso, estaba de acuerdo con esas ideas y se decidió asumir el costo. No murió nadie producto del discurso de Castillo, pero murió mucha gente producto del gobierno de Boluarte.